Empecé a encontrar cosas extrañas en la casa, pero lo más fuerte fue cuando al despertar había una bola de cabello entre mis sábanas. Cabello largo, sucio, como si tuviera algo de lodo. No había forma de que fuera mío. No tenía idea de dónde podía haber venido. Gracias por dejarnos entrar a sus dispositivos nuevamente. Esperamos poderles ayudar con todos los problemas y todas las noticias malas y por un ratito que se olvide la ansiedad, la tristeza y que nos concentremos en vivir las siguientes historias, en ser testigos en primera fila, como si viéramos los relatos desarrollarse justo frente a nosotros. Hoy vamos a hablar de la Santa Muerte, de brujería, de esos maleficios también en los que mucha gente cree y de los que es difícil defenderse. Por supuesto, lo vamos a hacer con todo respeto, porque aquí en Relatos respetamos mucho a la gente que tiene fe en la Santa Muerte. Recuerden que esto es visto desde el punto de vista de alguien que, digamos que tuvo un encuentro con personas que pueden utilizar creencias para bien o para mal. Esperamos, eso sí, que las siguientes historias nos enseñen algo, que nos dejen una lección. ¿Listos? ¿Listas? Es hora de comenzar. Ya estás escuchando Relatos de la Noche. Buenas noches, comunidad. Esto que voy a contar me pasó hace algunos años, cuando me fui a vivir solo por primera vez. Yo tenía 24 y conseguí un cuarto en una casa vieja en la colonia Santa María la Ribera, en la Ciudad de México. Era una de esas casas grandes, de las que antes eran de una sola familia, y que luego fueron dividiendo para rentarse por cuartos. La verdad es que el lugar estaba bien para lo que yo podía pagar. Tenía un patio central, un pasillo largo con varias puertas y una cocina que compartíamos todos los que vivíamos ahí. No era un lugar elegante ni nada así, ya se imaginarán, pero estaba relativamente cerca del Metro San Cosme, del kiosco, y la colonia siempre me había gustado. En la casa vivíamos unas 6 personas, cada quien en su cuarto, cada quien en lo suyo siempre. Nos saludábamos cuando coincidíamos en la cocina o en el patio, pero hasta ahí. Nadie se metía en la vida de los demás. Vivíamos muy en paz. Había 2 vecinas, eso sí, que siempre me llamaron la atención. Era una señora como de unos 70 años y su mamá, que ya estaba muy grande. Yo nunca supe exactamente cuántos años tenía la mamá, pero casi no salía de su cuarto. A veces se la veía sentada en una silla cerca de la puerta, como tomando aire. Parecía que ya no podía hablar. Al menos yo nunca lo escuché. Su hija era muy seria. No era grosera, pero tampoco hablaba mucho con nadie. Y un día, por pura casualidad, vi algo que me dejó pensando mucho. Yo iba caminando por el pasillo y su puerta estaba medio abierta. Les juro que no estaba espiando ni nada. Simplemente al pasar volteé por reflejo y vi dentro de su cuarto un altar enorme de la Santa Muerte, pero enorme. Tenía varias figuras, algunas negras, otras blancas, veladores, flores, un par de cadenas que no entiendo qué hacen ahí, cigarros y botellas. Era uno de esos altares que ocupan casi toda una pared. Una figura de tamaño casi como yo. Me sorprendió sobre todo porque el altar ocupaba gran parte del cuarto que ya compartían ellas dos. Yo, la verdad, nunca he sido muy creyente de esas cosas, pero sí me dio una impresión rara verlo así, tan de cerca. Sí me sacó de onda. La señora se dio cuenta de que estaba mirando. Se levantó de su silla y cerró la puerta sin decirme nada. Claro, pensé que se había molestado, pero no me imaginé que tanto. La señora le dijo a la administradora que yo me asomaba a su casa.
Así asomaba, como si hablara de varias veces, que andaba de metiche y juzgón. La administradora habló conmigo y me dijo que tenía que respetar más los espacios de los demás, o iba a tener que pedirme que me fuera. Me disculpé con ella, pero le dije que no era así, que estaba exagerando, y en cuanto me encontré a la señora en el pasillo, a la vecina, le dije que al parecer la chismosa era otra. Pero tampoco dije nada más. No me iba a pelear con una señora mayor. A partir de ahí como que empezó a haber cierta tensión. No porque yo le dijera algo, sino porque ella me veía con cara muy enojada cada vez que coincidíamos en el pasillo. Y lo peor, el verdadero problema empezó semanas después. Una mañana me levanté para ir a trabajar y al hacer mi cama noté algo raro entre las sábanas. Había una pequeña bola de cabellos. No era cualquier cabello. Era pelo largo, oscuro, como enredado. No estaba sucio, como si hubiera estado en la tierra. Incluso tenía pedacitos de algo que parecía lodo seco. No había forma de que eso hubiera llegado ahí. Y yo siempre me rapo, así que definitivamente el pelo no era mío. Lo primero que pensé fue que alguien había barrido el pasillo y el aire lo había metido por la ventana de alguna forma, pero mi ventana daba al patio, no al pasillo. Lo tiré a la basura y no le di muchas vueltas porque no quería clavarme con eso. Si lo hacía, mi mente iba a irse a lo peor. Hasta que volvió a pasar. Unos días después encontré otra bola de cabello sobre mi cama, igual de largo, igual de sucio. Ahí me empezó a dar muy mala espina. No sabía qué pensar, pero en mi cabeza empezó a aparecer la imagen del altar que había visto. Después vino lo de la manzana, la maldita manzana. Una madrugada me desperté con una sed terrible, de esas veces que sientes la boca completamente seca. Me levanté medio dormido y fui a la cocina por agua. Cuando prendí la luz vi algo en la mesa. Era una manzana. Una de las manzanas que yo tenía en mi frutero, porque había llevado uno para colocar mis frutas aparte. La manzana estaba sobre la mesa. Tenía varios alfileres clavados. Muchos. Así atravesándola por distintos lados. Me quedé viendo eso un rato, tratando de entender qué hacía ahí. A esas horas no había nadie despierto. Toda la casa estaba en silencio. No toqué la manzana. Solo agarré agua y me regresé a mi cuarto. Y esa misma semana empezaron los sueños. Soñaba casi todas las noches con una figura muy alta, encapuchada. No se le veía la cara, solo la silueta. Siempre estaba parada junto a mi cama, nomás viéndome. No hacía nada, solo estaba ahí. Lo más raro es que los sueños eran tan vívidos que siempre me hacían despertar. Despertaba y abría los ojos como la misma señal que acababa de ver en mi sueño, convencido de que alguien estaba en el cuarto. Hubo una mañana en que de verdad me levanté y revisé debajo de la cama y detrás de la puerta. Ahí fue cuando decidí comentarlo con un vecino de la casa de al lado. Un señor que siempre estaba sentado afuera, viendo pasar a la gente. De hecho, él había sido a quien le pregunté si por ahí rentaban habitaciones, y quien me señaló la casa de al lado. Como siempre lo saludaba, tuve la confianza de acercarme, de contarle medio en broma lo de la manzana, el cabello. Cuando terminé me dijo que tuviera cuidado, que las señoras de ahí ya le habían echado a varios a la Santa Muerte. Yo me quedé callado. Le pregunté qué quería decir con eso, pero el señor solo se encogió de hombros y saludó a una señora que llegó con él. Dejó de hablarme y supe que tenía que irme, que no había nada más que me fueran a decir. Esa misma tarde, cuando vi a la señora en el pasillo, hice algo que hasta hoy no sé si fue buena idea o no. Me acerqué y le ofrecí disculpas.
Le dije que si en algún momento le había hecho sentir incómoda por haber visto su altar, no había sido mi intención. La señora me miró un momento largo. Luego solo dijo, está bien. Nada más. Solo está bien, pero algo cambió. Después de eso no volví a encontrar cabello en mi cama. Nunca volvió a aparecer nada extraño en la cocina. Y casualmente también los sueños desaparecieron. Viví en esa casa todavía un año más. Durante todo ese tiempo traté de llevarme en paz con esas vecinas. Siempre saludarlas. Nunca hacer ruido cerca de su cuarto. Nunca más meterme en problemas. Con el tiempo también noté algo curioso. Los demás vecinos parecían hacer exactamente lo mismo. Como si todos supieran algo. Algo de lo que yo me enteré hasta que era demasiado tarde. Hasta meterme con ellas. Hasta sufrirlo. Comunidad, elegí la siguiente historia para seguir la que acaban de escuchar, porque me parece que manejan temas muy similares. La venganza, los maleficios, a alguien utilizando fuerzas sobrenaturales para satisfacer su coraje. Pero también hay diferencias muy importantes que ya notarán ustedes. Las comparto porque también me gustaría que no se asusten cuando alguien los amenace de esta forma. Que sepan que siempre se puede salir, que siempre se puede resolver. Créanme. Vamos a escuchar. Buenas noches, comunidad. Espero que estén bien. Les mando un afectuoso abrazo y si esta historia llega a narrarse. Esto que voy a contar pasó cuando abrí una refaccionaria. Yo siempre había trabajado en ese giro, pero como empleado. Así que un buen día junté dinero, pedí otro prestado a mi hermano, uno más al banco y me animé a abrir un local muy pequeño, pero en una colonia que ya conocía bien. No era una zona bonita para nada, pero sí era muy movida. Mucho taller mecánico, muchas motos, taxis, combis, así que una refaccionaria siempre tiene buen trabajo ahí. Mi local era sencillo. Un espacio largo con estantes de ambos lados llenos de cajas de refacciones. Al fondo tenía una pequeña bodeguita y una cortina metálica que daba a un patio donde estacionábamos el carro de reparto. Los primeros meses todo fue bastante bien. Hasta contraté a un muchacho para que me ayudara en el mostrador y poco a poco los mecánicos de la zona nos empezaron a ubicar. Yo abría temprano y cerraba muy tarde, como suele pasar cuando uno empieza. Lo malo llegó con un vecino, un señor ya mayor que tenía un taller 2 locales más adelante y que siempre dejaba su coche estacionado justo enfrente de mi refaccionaria. No era cliente ni nada, pero usaba ese lugar todos los días. Creo que tenía un trato con el negocio que estaba en mi local antes que el mío, pero pues era obvio que yo no sabía de eso. Al principio no dije nada. Pero un día llegó un proveedor que me parecía pesado y no pudo estacionarse para bajar las cajas. Tuve que ir a buscar al señor para pedirle que moviera el coche. Se molestó muchísimo, como si le estuviera faltando el respeto. Me dijo que ese lugar siempre había sido de él, que ahí se estacionaba desde antes de que yo llegara, que no tenía por qué estarle diciendo qué hacer. Yo le dije que no estaba peleando, que simplemente necesitaba ese espacio para descargar. Terminamos discutiendo bastante fuerte. No pasó a golpes ni nada, pero casi. Sí nos dijimos cosas que no debimos. Justo unos días después, una mañana llegué a abrir el local. Levanté la cortina y noté algo escondido justo en la jardinerita que había frente al negocio, entre las plantas. Era una veladora negra, casi acabada, como si hubiera estado encendida toda la noche. Estaba medio enterrada en la tierra, y al sacarla me di cuenta de algo que me dio mucho asco. Olía horrible, pero horrible de verdad, como algo podrido, como si lo hubieran mojado con algo que llevaba días echándose a perder.
La veladora tenía algo escrito con pulmón en el vidrio. Era mi nombre. No supe qué pensar. La verdad, yo no soy de creer mucho en brujería ni en esas cosas, así que lo primero que pensé fue que era una amenaza del vecino. Alguna forma de asustarme o de molestarme, o de que entendiera que algo me iba a pasar. La tiré a la basura y seguí con mi día. Pero a partir de ahí empezaron a pasar cosas raras en el local. La primera fue algo que notamos el muchacho que trabajaba conmigo y yo. Había momentos en que el negocio se quedaba completamente solo, pero solo. Cuando lo digo me refiero a que en una zona donde siempre hay movimiento, de pronto pasaba 1 o 2 horas sin que entrara absolutamente nadie, ni un cliente, ni alguien preguntando precios, ni siquiera gente asomándose. Es más, hasta veía que se cruzaban la calle como si no pudieran pasar cerca. No solo era como si el local desapareciera para la gente que pasaba por él. Era como si les causara repulsión. Luego empezaron los golpes. Se escuchaba que alguien tocaba la pared de atrás, una que no daba a ninguna parte, solo un espacio de 1 metro con la barda de atrás. Cajas se caían de los estantes sin razón, tornillos rodando por el piso cuando nadie los había tocado. Una vez incluso se cayó una caja de focos que estaba bien acomodada en una repisa. Esa vez hasta el muchacho me preguntó si estaba temblando o algo así, pero no, nada que ver. Todo lo demás estaba quieto. Simplemente algunos estantes se sacudían como si alguien quisiera tumbarlos. Un mecánico que compraba seguido llegó un día que ya estaba cerrando. Lo atendí y salimos juntos. Cuando cerré la cortina me dijo algo raro. Oye, ¿no vas a dejar que salga? ¿Que salga quién? Le pregunté. ¿A poco no contrataste a alguien más? Insistió. Le dije que no, que solo estábamos el muchacho y yo como siempre, y que él ya se había ido hace rato. Luego señaló hacia el fondo del local y dijo: es que ya van 2 veces que veo a alguien. A lo mejor estoy mal, pero se ve una señora en el pasillo del fondo, asomándose detrás de ustedes. La verdad hasta me incomodaba, pero no quise decir nada. Pero por eso es que ya no me quedo a platicar. Le dije que no, que seguramente había visto a mi ayudante, pero el mecánico negó con la cabeza. No, hombre, era una mujer, de negro. No le di mucha importancia, pero igual volví a abrir y entré a revisar. Y cosa rara, me llegó de nuevo el olor ese, el mismo podrido de la veladora. Hasta que otras personas empezaron a decir lo mismo. Una señora que compró un foco para su coche preguntó si mi esposo estaba ayudándome en el negocio. Un repartidor dijo que había visto a alguien caminando, que pasó entre los pasillos del fondo. Siempre la misma descripción. Una mujer vestida de negro. Pero, sobre todo allá atrás, solo entrábamos el muchacho y yo. La cosa que más me dejó pensando pasó una madrugada. Yo estaba haciendo inventario porque al día siguiente iba a llegar mercancía. Cerré la cortina del negocio, pero me quedé adentro trabajando. Serían como las 2 de la mañana. En un momento escuché el sonido de una escoba, como cuando alguien barre la banqueta. El sonido era claro. Como si alguien estuviera barriendo justo enfrente del local. Me quedé escuchando un rato. Luego el sonido simplemente se detuvo, así de golpe. Esa noche cerré todo y me fui a mi casa con una sensación muy rara. Al día siguiente le pregunté a un señor que tenía una tienda en la esquina si había visto a alguien limpiando la calle de madrugada. Me dijo que no. Luego me preguntó por qué. Le conté lo de la veladora, lo que habían estado viendo los clientes, lo que yo escuché. El señor se quedó callado unos segundos y luego me preguntó si había tenido problemas con alguien. Le dije lo del vecino y el señor suspiró.
Me dijo algo que me dejó con la sensación de estar comprobando algo que ya sospechaba. Eso hace ese viejo. No te metas con él. Me contó que hace años había tenido un pleito fuerte con otro negocio de la cuadra y que después de esa pelea empezaron a aparecer cosas raras frente al local de esa persona. Veladoras, objetos enterrados, cosas así. No supe si creerle, pero sí empecé a notar algo. Cada vez que el vecino pasaba frente a mi negocio, se asomaba para adentro como si estuviera esperando algo, como si quisiera ver si algo ya había ocurrido. El tiempo fue calmando las cosas. Los golpes dejaron de escucharse. Los clientes dejaron de mencionar a la mujer de negro. Y el negocio volvió a llenarse de gente como antes. Nunca volví a encontrar otra veladora o alguna cosa rara frente al local. Lo único diferente, lo único que hice, fue tener veladores para San Pedro todos los días y pedirle que nos protegiera de lo malo. Obviamente nunca le volví a hablar al vecino, ni nos saludamos. Y siento que al final no era su intención hacerme daño, sino darme una lección, según él. Pero si algo bueno salió de todo esto, es que volví a acercarme a Dios, a mi lado espiritual. Y siento que ahora estoy preparado para lo que me mande, él o quien sea. Que tengan una bendecida noche, comunidad. No subestimen el poder de la oración. Gracias por seguir por aquí, comunidad. Nos falta una historia más, pero quiero recordarles que se queden hasta el final del episodio, pues vamos a decirles los ganadores del sorteo de los episodios pasados. Por favor, recuerden reportarse los ganadores en 14 días o vamos a darle su premio a algún otro participante, porque es bien extraño, pero siempre se quedan premios sin reclamar. Así que por favor, no se pierdan el final de este episodio y recuerden, en la descripción están los enlaces para que nos sigan por todas partes, por todas nuestras redes y para que sepan a dónde escribir sus historias. Continuamos. Hola Uriel y comunidad de Relatos de la Noche. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Vanessa y llevo aproximadamente 8 años escuchando el canal. Soy muy fan tuya. Ojalá algún día puedas venir a presentar tu libro a Colombia. La historia que quiero compartir no me pasó a mí, sino a mi primo. Hoy en día él ya es un adulto. Tiene una hija y lleva una vida bastante normal, pero hay algo que vivió cuando era joven que hasta hoy no ha podido explicar. Para proteger su identidad voy a cambiar su nombre. En esta historia lo llamaré Alejandro. Si está escuchando esto, le mando un saludo. Él sabe quién es. Alejandro siempre fue un niño difícil de manejar. Tenía TDAH bastante fuerte, así que nunca podía quedarse quieto ni concentrarse mucho tiempo en algo. No era mala persona para nada, pero sí muy impulsivo y eso se esperaba mucho a los adultos. Su mamá, Clemencia, tenía muy poca paciencia y su papá, José, casi no estaba presente. Cuando aparecía normalmente era porque Alejandro se había metido en problemas y muchas veces terminaba castigándolo con golpes. Con los años la relación en la familia se volvió cada vez más complicada. Cuando llegó a la adolescencia empezó a juntarse con muy malas amistades en su colegio en Bogotá. Poco a poco se metió con un grupo que lo usaba para vender droga y hacer encargos peligrosos. Los profesores hablaron varias veces con su mamá y le dijeron que si seguía así, iba a terminar muy mal. Y entonces su papá tomó una decisión. Lo mandó a vivir al campo, con su abuela paterna, en una finca cerca de Villavicencio. Allá la vida era completamente distinta. Alejandro ayudaba con los animales, trabajaba en la finca y poco a poco se fue calmando. El ritmo del campo era mucho más tranquilo que el de la ciudad. Alejandro ya llevaba varios meses viviendo con su abuela en la finca. Al principio el silencio del campo lo desesperaba mucho, pero con el tiempo se fue acostumbrando. En las noches el lugar se ponía completamente oscuro. A veces ni siquiera se alcanzaban a ver los árboles que estaban cerca de la casa. Una tarde, casi al anochecer, su papá llegó a visitarlos. Esa misma noche, él y la abuela dijeron que tenían que ir a la ciudad a comprar unas cosas y que probablemente regresarían hasta el día siguiente. Antes de irse, la abuela le pidió a Alejandro que estuviera muy pendiente de los animales,
eran su responsabilidad. Él le dijo que no se preocupara, que podía quedarse solo y hacerse cargo. Se acostó temprano y dejó el machete debajo de la cama, algo bastante normal cuando uno vive en el campo. La finca estaba completamente en silencio. Hasta que un sonido lo despertó. Era un chillido, pero no era el chillido normal de un animal. Era más bien como un grito largo. Alejandro se levantó de inmediato y agarró el machete y bajó al corral. Cuando revisó las gallinas encontró un pollo muerto en el suelo, pero la forma en la que estaba lo dejó inquieto. No parecía que lo hubiera matado un zorro o un perro. Era como si algo lo hubiera desgarrado con mucha fuerza. Revisó todo, no había nada. Pensó que tal vez el animal ya se había ido. Decidió caminar un poco por el terreno antes de volver a dormir. Tenía que encontrar quién había matado al pollo. La madrugada estaba tan oscura que apenas se distinguían las siluetas de los árboles. Y fue entonces cuando vio que había algo posado en una rama alta. Un chulo. Así le decimos acá a los buitres. Pero era demasiado grande. Los chulos pueden ser aves bastante grandes, pero eso que veía era algo del tamaño de una persona. Estaba completamente quieto observándolo. Al principio Alejandro pensó que tal vez era la oscuridad o que sus ojos lo estaban engañando, hasta que esa cosa movió la cabeza. En ese momento sintió algo muy extraño. La cara de esa cosa no parecía la de un ave. No sabía cómo explicarlo bien, pero la forma del rostro se veía muy humana, y los ojos estaban clavados en él. Entonces abrió las alas como mostrándoselas. Eran enormes. De un momento a otro se lanzó hacia él. Alejandro solo reaccionó cerrando los ojos y lanzando un machetazo con toda la fuerza que tenía. Sintió el golpe, sintió que había cortado algo. La criatura soltó un chillido horrible y salió volando entre los árboles, pero volaba mal, como si una de sus alas no respondiera bien. La había lastimado. Esa noche no se pudo dormir. Con los días trató de convencerse de que había sido algún animal extraño que simplemente no había visto bien. Hasta que unos días después fue al pueblo con su papá. En ese lugar había una señora de la que todo el mundo hablaba. Decían que era mejor no acercarse a ella porque hacía brujería. A Alejandro siempre le parecieron chismes. Pero ese día, cuando pasaron frente a su casa, ella estaba sentada afuera y lo estaba mirando. Entonces notó algo. Tenía el brazo cubierto de vendas. La mujer no dijo nada, solo lo miró. Alejandro no volvió a verla de la misma manera y hasta hoy sigue preguntándose algo. Si aquella noche hirió a un animal o si lo que estaba posado en aquel árbol no era realmente un ave, como en todas las historias que escuchó de niño. Comunidad, gracias por escuchar y es momento de anunciar a los ganadores de los 10 libros autografiados, 5 para YouTube y 5 para plataformas de podcast. Empezamos con estos últimos. Los ganadores son, y estos son sus nombres de Instagram, per.nicte. El segundo ganador es blooming-in-gel.0. El tercero es Noel-Agu. El cuarto es Maldonado-0204. Y el quinto y último ganador es Marcos DH8. Mientras tanto, en YouTube, las personas cuyos comentarios fueron seleccionados al azar con la página de sorteados son Elsa Arias 2511,
Eduardo García Crisóstomo 3678, Laura Beatriz Vaquero, Petra Mendoza M3S y por último Olga María Sosa López. Esperamos saber de ustedes muy pronto. Escríbanos por favor a mirelatodelanoche@gmail.com. Recuerden decirnos a quién quieren que vaya dirigido el libro, a quién se lo firmamos, y si no quieren esperar a ganar un sorteo, si no ganaron en esta ocasión, en la descripción les vamos a dejar un enlace para que puedan comprar el libro de Relatos de la Noche. Prometo que voy a hacer todo mi poder para firmar todos y cada uno de ellos. Nos escuchamos muy pronto con más relatos de la noche.